las ofrendas depositadas y por los diezmos. Oramos, Señor, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, para que bendigas no solamente su economía, sino que los bendigas en toda bendición espiritual, Señor, para que en todo ellos sean prosperados, en el nombre de Jesús. Papá, hoy te agradecemos este tiempo, te agradecemos la bendición de estar juntos, la bendición de haber podido vencer por la mañana para llegar hasta este lugar. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos sea recompensado, que pueda recibir palabra del cielo, que pueda recibir bendición, provisión en su casa, que pueda verte ahí en lo cotidiano, en los problemas, Señor, en el día a día, que ahí puedan ver tu mano, tu fidelidad, tu protección, papá. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando esta palabra, que venga a traer luz, entendimiento. Hoy pedimos que nuestra mente, que nuestro corazón sea dirigido hacia ti, hacia la voz de tu Espíritu, y que aquello que tú quieres depositar hoy, aquello que tú quieres derrotar hoy en nuestra vida, Señor, se cumpla, para que así podamos probar más de ti y recibir más de lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 8, y mientras usted busca la cita, Primera de Pedro 3:8, oramos por los niños porque se me había olvidado. Papá, te damos gracias por los niños, Señor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ellos. Hoy pedimos que tú seas con la hermana Nelly, que seas con cada uno de estos niños, papá, que tu Espíritu sea con ellos, enseñándoles, revelándoles, papá, que puedan tener mayor luz, mayor entendimiento del que algún día tuvimos nosotros, Señor, que puedan conocerte más, papá, y que puedan enseñarnos en el día a día todo aquello que tú estás poniendo en sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que sean guardados en ti. Amén. ¿Ya tiene Primera de Pedro 3? ¿Sí? Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 15, ¿ok? Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese lo que dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí quiero que preste mucha atención en lo que dice. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice otra vez: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Algunos de ustedes tienen mucho tiempo dentro de una iglesia, ¿no? o conociendo, ¿no? Es decir, han pasado años de conocer cómo es la dinámica de la iglesia y del escuchar. Y algunos otros de ustedes incluso han como ido un poquito más allá y se han metido a estudiar. Entonces, los que han entrado a estudiar sabrán
que cuando estamos dentro de un instituto bíblico, digamos que toda la fe nos la dividen por materias, y hay una materia que se llama apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es ese estudio, es esa rama en donde uno se prepara para presentar una defensa. Entonces, usualmente lo que se hace en esas clases es que tú tienes la Biblia y a la luz de la Biblia empiezas a estudiar otras religiones. Y entonces la idea es que tú puedas darte cuenta de si esa religión, ¿no? Porque religiones cristianas hay muchísimas, que puedas darte cuenta de esa religión cristiana si sigue o no los principios bíblicos. Entonces ahí nos empezamos a ver, bueno, ¿qué dice esta religión? ¿Qué dice la Biblia? La idea es que tú salgas preparado con argumentos bíblicos para presentar una defensa, ¿no? Cuando lleguen esas personas a tocarte a tu puerta y te digan, oye, venimos a hablarte de tal cosa, para que no te quedes así como, es que yo también soy cristiano, pero no hago lo mismo que tú. Y te preguntan, ¿tú en qué crees? Y tú dices, pues, ¿en Dios? Entonces, ¿qué te hace? Te preparan para defender la fe. Hoy nosotros vemos en redes sociales que hay gente que se dedica a eso, que hay gente que va a plazas, que hay gente que ocupa un lugar y se dedica mediante el diálogo, mediante el debate, a defender la fe. Entonces, usualmente tocan temas, digamos, sociales, y entonces empiezan a hablar de cuestiones como el aborto. Entonces, desde la fe empiezan a hablar, pero tocando cuestiones sociales, cuestiones biológicas, y te empiezan a preparar una defensa. Entonces, usted puede ver ahí en Instagram, en redes sociales, toda esta gente que se dedica a eso, a presentar defensas. Entonces, en lo que nosotros leíamos, Pablo le dice a los filipenses, a la congregación, que todos tienen que estar preparados para presentar una defensa. Es decir, Pablo no agarra a los líderes y les dice, muchachos, ustedes están al frente, tienen que saber. No, Pablo, la idea es que la carta se leyera enfrente de todos y que les dijera a toda la congregación que todos debían estar preparados para defender la fe, para que cuando llegaran los griegos, los romanos, ellos supieran qué decirle a los griegos, a los romanos, a los judíos. ¿Qué dice Jesús de eso? Mateo 10, 28-31, se lo voy a leer. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces ellos ya sabían que iba a llegar un momento en el que ellos iban a tener que parar enfrente de un montón de gente que los iba a querer matar. Y entonces Jesús les dice, no temas que te quieran matar, no temas que terminen con tu cuerpo, teme al que puede destruir tu alma. Entonces ellos, en el caminar con Jesús, ya sabían que en cierto momento alguien iba a querer matarlos al presentar defensa de la fe. Entonces quiero que usted se quede primero con esto. Cuando se presenta una defensa de la fe, va a haber a alguien que quiera matarte. ¿Okay? Físicamente, moralmente, espiritualmente, eso ya está ahí. Ya se los había dicho Jesús. Ya los estaba preparando para saber que en el momento en el que ellos se pararan para defender la fe, alguien iba a querer matarlos. Entonces ellos parten de eso, del no tener el temor a otra persona, a lo físico. Ahora, el tiempo avanza. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Cómo empezaron a vivir eso? Hechos 4, del 1 al 8.
Te voy a leer varias citas bíblicas y usted solo va a poner atención, ¿ok? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, se reunieron los que tenían poder, los que decidían si vivías o morías. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro se levanta y empieza a hablarle a los líderes, a los políticos, a los que los pueden matar, los pueden echar a la cárcel. Siguiente capítulo, Hechos 5, 27 y 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segunda de Timoteo 4, 16, 18. Lo que leíamos eran Pedro y Juan. Ahora vamos a ver qué le sucede a los demás. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo está diciéndole a Timoteo que cuando le tocó ir a defenderse ante el tribunal, ante los líderes religiosos, los que lo apoyaban lo abandonaron. Le tocó ir a pararse enfrente de todos los líderes solo. Filipenses 1, 12 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, ¿qué voy leyendo las citas de la defensa del Evangelio? A que esta gente llegó ante concilios, llegó ante tribunales, llegó ante los líderes políticos, religiosos, que tenían el poder de decidir si ellos iban a vivir o no, de decidir cómo iban a morir, de decidir qué iba a suceder con sus vidas. Se iban a la cárcel, se morían, los dejaban en arraigo domiciliario. ¿Qué les hacían? Hoy nosotros no vivimos eso, porque hoy nosotros tenemos algo que se llama libertad de culto, y es un derecho. Pero los apóstoles, la primera iglesia, no tenía libertad de culto. Entonces, si ellos proclamaban otro evangelio, otra fe, de acuerdo a la cultura, a la religión del momento, ellos merecían morir. Era lo más lógico, es decir, matarlos era lo normal, era lo que era bien visto por el pueblo. Hoy no, hoy tenemos libertad de culto. Hoy no nos llevan a la cárcel por predicar, al menos no a nosotros hoy en el norte del país. No nos meten hoy a la cárcel. Entonces, si no nos echan a nosotros hoy en la cárcel y podemos reunirnos cuando queramos,
Y si tampoco hoy nosotros tenemos como ahí reflectores y celulares y nos llevan a escuelas y a plazas para defender la fe, si nosotros no somos esos, ¿cómo nosotros presentamos defensa? ¿Por qué? Porque Pablo ya nos dice desde los Filipenses, estén listos para presentar defensa. Pero si hoy nosotros no nos toca defendernos ante políticos, ante ideologías, ¿cómo presentamos esa defensa? Ahora usted sabe, y no lo digo porque hoy hay gente nueva, hoy hay gente que nos visita, pero nosotros como casa recibimos un mensaje como congregación. Y el mensaje decía que este año íbamos a tener mucha guerra y que teníamos que pelear juntos. Ese fue el mensaje con el que arrancamos el año. Entonces todos los días hay un momento en el día, en la semana, en el que se hace guerra contra nosotros. A veces nos damos cuenta y a veces no, a veces solo reaccionamos. A veces solo sale el insulto, la palabra, el gesto, y no nos damos cuenta de cuándo o cómo se presentó la guerra, y nos damos cuenta hasta que nosotros decimos, la regué, hablé de más, me equivoqué. Y ahí recién nos dimos cuenta de que algo se había levantado en nuestra contra, pero ya era tarde, ya nos habíamos equivocado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Quiero que usted entienda que bíblicamente la palabra que recibimos se pelea. Cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel está orando, Daniel está pidiendo algo a Dios. Dios escucha la oración de Daniel y pareciera que Dios se tarda en responderle a Daniel. Dios no se tardó en responderle. La palabra de Dios sale inmediatamente en respuesta a Daniel, pero en el cielo hay una guerra. Hasta que el ángel que trae la palabra vence, la palabra llega a Daniel. Entonces, ¿qué le dice el ángel de Jehová? Le dice, hubo guerra, nadie vino en mi ayuda excepto Miguel. Entonces quiero que usted entienda esto primero. Cada que usted va a recibir una palabra que viene del cielo, primero hubo una guerra en el cielo. Cuando esa guerra en el cielo se ganó, la palabra llegó. Pero una vez que la palabra llega, la guerra ya no es allá arriba en el segundo cielo con los ángeles. ¿En dónde está la guerra? En nosotros. Pero guerra sigue habiendo. ¿Cómo? A lo mejor le suena muy místico. Ay, sí, los ángeles peleando, ajá. Bueno, lea la Biblia, porque está ahí. Usted se va a ir a... No me cree, llegue a su casa, lea a Daniel y luego lea la tentación de Jesús en el desierto, para que me crea. Entonces, ¿qué sucede con esto? En el libro de Hechos y en las cartas nosotros vemos a Pedro, a Juan, a Pablo, que son figuras para nosotros de autoridad. Hoy para nosotros lo son. En ese entonces no lo eran. En ese entonces ellos políticamente, religiosamente, no tenían autoridad. Hoy ante nosotros, al pasar de los siglos, hoy la tienen. Pero en ese momento no la tenían. En ese momento se presentaban ante el César, ante Herodes, ante Anás y Caifás, y era como, ¿y este qué? No es nadie. Sin embargo, la defensa de la fe no empieza en el tribunal. ¿Dónde empezaron a pelear? ¿Dónde empieza Pedro a pelear su defensa de la fe? Me va a acompañar a Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos,
y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces Pedro recibe una asignación, recibe una palabra que dices, ay, las llaves del cielo, es como, ¿para qué quieres las llaves? Tú decides cuándo entran, cuándo salen, quién sí, quién no. Entonces era una palabra bien padre, ¿no? Como que te prometían algo con poder. Pasa el tiempo, Judas traiciona a Jesús, Jesús es arrestado, Pedro y Juan siguen a Jesús, y en Juan 18:25, Juan nos da un chismecillo, nos dice, y Simón Pedro estaba de pie calentándose. Le dijeron, pues, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Así, Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Es el Pedro al que le dicen, tú vas a tener las llaves del cielo, si tú pides que algo se desate arriba, se va a desatar. Si tú dices, ese Pedro que en ese momento recibió toda esa revelación, traiciona a Jesús. ¿Qué sigue diciendo? Pedro tenía una promesa y al paso del tiempo se le cae todo. Traiciona a Jesús, no alcanza a pedirle perdón porque lo matan. Él no alcanzó a decirle, maestro, te traicioné, perdóname, no alcanza. Matan a Jesús. Quiero que piensen lo que Pedro sentía, en el dolor que Pedro sentía porque sabía que él había participado de una traición. Él no alcanza a pedirle perdón. Él no alcanza a decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué, discúlpame. Cuando pasa el tiempo, Jesús resucita, Pedro lo ve resucitado, pero no nos dicen los evangelios que en algún momento se hayan sentado a hablar de lo que pasó. Dice que Jesús se apareció a los discípulos, que hablaron, que comieron, pero no dice que en algún momento se sentara a hablar con Pedro para decirle, oye, ¿qué pasó? Ni tampoco que Pedro se acercara a Jesús para decirle, discúlpame. Yo creo, esto es un agregado mío, yo creo que eso se quedó en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos pasa. Cuando la regamos, nos queda la conciencia. Pedro no es muy distinto a nosotros. Yo creo que también algo en su corazón se quedó. No es que Jesús lo haya desechado, no es que Jesús no lo haya perdonado, sino que yo creo que en el corazón de Pedro se quedó ¿y si lo vuelvo a traicionar? ¿Y si me vuelvo a ir? ¿Y si no puedo? ¿Y si se equivocó al darme las llaves? ¿Y si hay otros mejores que yo? ¿Y si hay otros que saben más? ¿Y si hay otros que están más preparados para defender la fe? Porque creo que sí había otros más preparados para presentarse ante Roma defendiendo una fe, como Mateo. Mateo sabía cómo funcionaba Roma, pero se le dio a Pedro. O sea, piensen en Mateo bíblico, no en el Mateo de The Chosen. ¿Por qué pienso eso? Por Juan 21. Juan 21:16 nos dice, de nuevo le dice por segunda vez, acá sí se sentaron a hablar Jesús y Pedro, y los demás estaban ahí como nomás oyendo qué se decían. Acá sí se sentaron a resolver el asunto. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejitas. Le dice la tercera vez, Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejitas. ¿Sabe? Yo creo, le sigo agregando yo, a mí que me gusta agregarle a las historias. Yo creo que Pedro sí amaba a Jesús, porque de no haberlo amado se hubiera ido. Yo creo que sí amaba a Jesús, pero también creo que el dolor de la traición seguía guardado y que cuando le dice, tú lo sabes todo, entre líneas le está diciendo, tú sabes que yo soy capaz de traicionarte. Y ahí nosotros vemos que Jesús de igual manera le dice, apacienta mis ovejitas. A ningún discípulo Jesús llamó 2 veces más que a Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Eso quiere decir que Satanás se presentó en el cielo y le dijo, quiero a Pedro. Lo mismo que hizo con Job, pero ahora pidió a Pedro. Dijo, pidió zarandearte como al trigo, pero yo rogué que tu fe no faltara. Jesús sabía eso. Le da la palabra a Pedro. Le dice, te pidieron para zarandearte como al trigo. Te van a zarandear. Yo pedí que tu fe no faltara. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Pedro, que se ve a sí mismo incapaz, Jesús lo vuelve a llamar. Después de 3 años, Jesús vuelve a aparecer en la playa con Pedro y le dice, sígueme tú. Es el único al que se le llamó 2 veces. Pedro sí amaba a Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que el dolor de la traición era más fuerte que su capacidad de decir, sí, tú sabes que te amo. Hay una prueba de que lo amaba, siguió ahí. Entonces, seguimos en la historia de Pedro. Pedro se queda esperando al Espíritu Santo, esperando el Consolador, y Hechos 2:14 nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchad mis palabras. El Pedro traicionero, al que se le habían dado las llaves, al que habían pedido para zarandear, el que había traicionado, es el primero que se levanta y les dice, escuchen mis palabras. En Hechos 3 empiezan los milagros. Pedro empieza a hacer milagros junto con Juan. Y en Hechos 4 los interrogan y a partir de ahí empiezan a presentarse ante líderes religiosos que buscaban matarlos, que buscaban callarlos, que buscaban frenar el movimiento de la fe. ¿A qué voy contando la historia de Pedro? A que peleó. A ti te daré las llaves y todo lo que ates en el cielo será atado y todo lo que desates será desatado. A ti te doy las llaves. Lo peleó. Pedro no se sentó, bueno, que se hagan los milagros, al fin que a mí se me van a dar las llaves. Pedro lo peleó, se le puso difícil. ¿Qué hacían los demás discípulos? Solamente se escondieron. Hicieron lo más obvio, salvar su vida, solo se escondieron. Pedro no. Pedro le había dicho a Jesús que de ser necesario, él iba a entregar la vida. Agarró su espada y salió al huerto de Getsemaní porque él estaba seguro de que podía entregar la vida. Y no. Pero cuando sucede todo esto en la vida de Pedro, Pedro se queda. Pedro peleó.
¿Quién no peleó? Judas. Judas también traicionó. Pero Judas prefirió morirse. Pedro prefirió pelear. Morir es muy fácil. Mucho más con la promesa de la vida eterna. Morir es fácil. Vivir todos los días peleando, eso es difícil. Vivir todos los días defendiendo la fe, levantándote sabiendo que te pueden torturar, eso es difícil. Vivir todos los días sabiendo que van a venir por tu esposa, por tus hijos para torturarlos, eso es difícil. Pedro peleó. Quizás hoy nuestra defensa no sea ante políticos, ante líderes religiosos, de movimientos sociales, pero sí creo que hoy nuestra defensa de la fe es contra nosotros mismos, de creer que esa palabra es para nosotros, de esconder lo que la palabra vino a revelar. Hoy defender la fe es defenderla de nuestro propio pensamiento, de nuestros propios miedos, de nuestras traiciones, de nuestros errores. Hoy ahí es la defensa de la fe. Entonces, hoy estamos a mitad de mes, un poquito más, ¿no? Pero al inicio tuvimos el aniversario, ¿se acuerda? Y durante las ministraciones, bueno, el pastor nos dijo, oigan, ¿a quién traemos o qué? No, pues díganle al hermano de la hermana Brenda. Entonces se le avisa al pastor Ricardo, dice que sí, el pastor Ricardo pregunta ¿qué predico? De lo que tú quieras, de lo que Dios te dé. Viene el pastor Ricardo y pareciera que se leyó la de ustedes son cartas abiertas. Porque sabía cosas que ni nosotros, ¿no? Sabía cosas que no le habíamos dicho a nadie. Como si conociera nuestra vida. Y entonces, durante las ministraciones o durante la predicación, se dio una palabra, es decir, hubo una palabra que se soltó de manera general para la casa, pero hubo otra palabra bien específica en donde él fue y pescó gente, dio una palabra específica y luego se fue y siguió con su vida. Hoy quiero que piense qué le dijo Dios al inicio del mes. ¿Qué te dijo cuando viniste, cuando pasaste al frente? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo sobre tu vida? ¿Qué te dijo sobre tu matrimonio? ¿Qué te dijo sobre tus hijos? ¿Qué te dijo sobre decisiones? ¿Qué fue específicamente lo que a través del pastor Ricardo Dios te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Quiero que traigas a la memoria qué fue lo que te dijo. Ahora, esa palabra se tiene que pelear. ¿Por qué se tiene que pelear? ¿Por qué lo sabemos? Porque siempre hay guerra. Hay una guerra en los cielos para que la palabra llegue. Una vez que la palabra llega, ya no es asunto de los ángeles hacer que la palabra se siembre. Una vez que la palabra toca tierra, es asunto nuestro pelear la palabra. Ya no hay más ángeles que vengan y agarren la palabra y te la metan a la cabeza. Ahora somos nosotros. Ahora la guerra es contra nosotros. ¿Por qué sabemos que tenemos que pelear? Primera de Timoteo 1:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Segunda de Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 13.
Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Retén mis palabras. Guarda el depósito. Ahora, ¿ya se acordó de la palabra que recibió? ¿La trajo a la memoria? ¿Sí? Está aquí conmigo, el calor no lo ha llevado a otro lugar, está acá. ¿Se acordó de la palabra? ¿La trajo a su memoria? Ahora quiero que piense, ¿qué le pasó de ese domingo a este? En esas 2 semanas, ¿qué le pasó en la vida? Porque estoy segura que algo lo hizo enojar, que algo lo hizo poner triste, que algo lo hizo dudar, que algo perdió. Y estoy segura primero porque a mí me pasó, luego porque escuché historias de mis hermanos, de algunos, ¿no? Y porque es lo más seguro, porque ya está escrito, ya está acá, que cuando haya palabra, es decir, no ocupamos saber la vida del otro, aquí ya está. Si hay palabra, va a haber guerra. Entonces, durante los días, le voy a contar mi historia. Durante los días que siguieron al aniversario, sucedieron detalles en mi vida. Pero esos detallitos me hicieron enojar mucho. Y cuando me enojo, digo cosas muy feas. Entonces yo sabía que no debía de ir y sacarlo, ¿no? Porque me enojé, pero así como dicen los colombianos, me dio bronca, me quería pelear. Y en el programa Vivir, que es el de educación emocional, nos enseñan a hacer cuadritos se me fue el nombre, de autovaloraciones. Y nos enseñan a hacer un registro de qué sentiste, por qué sentiste, qué pasaste, qué le demandabas al otro. Entonces yo dije, cuadrito. Hice los cuadritos, ¿no? Entendí por qué yo estaba mal, pero no lo podía resolver. Yo seguía enojada, yo sabía que mi enojo era desmedido, que no era normal, pero no lo podía resolver. Seguía enojada, todavía quería sangre. Entonces, siempre que nosotros estamos atravesando un duelo, las situaciones de enojo, de frustración se potencian. Y en este año nosotros hemos vivido así. Ha sido un año de duelo, de experimentar cosas por primera vez. Y entonces esos pequeños detalles que se salen de la norma, pareciera que nos queremos pelear, que vamos a decir cosas feas, que estamos enojados con todo el mundo, porque la situación, la emoción, la llevamos al límite, porque no hemos logrado resolver el duelo. Entonces yo eso lo podía entender. Yo podía entender que mi enojo era desmedido, que es una cuestión de pérdida, de tristeza, que está toda la emoción ahí revuelta. Mi cabeza lo entendía, emocionalmente no podía resolverlo. Entonces, yo dije, y encima voy a predicar. Entonces cuando yo estoy orando y diciéndole a Dios, a Jesús, yo le digo, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Tú cómo le hiciste para no reclamarle a Pedro? Porque te traicionó, porque te dijo que de ser necesario iba a morir por ti. Y el tipo se fue. ¿Tú cómo le hiciste? ¿Cómo lograste superar la traición de Pedro? Y entonces Jesús, ahora yo ya sabía que esto era espiritual. ¿Por qué sabía que era espiritual? Porque una noche llego a mi cuarto
Y cuando entro al cuarto tenía mucho miedo y era el cuarto. Entonces yo dije, aquí hay algo. Y uno que piensa, una cucaracha, una rata, ¿no? Estos gatos no sirven para nada. Entonces uno empieza a buscar el cucaracho debajo de la cama. No había nada. Dije, no hay ninguna situación en el día que haya vivido para que el miedo sea normal. Aquí hay algo. Entonces yo ya sabía que había ahí una revoltura, que no solo eran emociones, que había algo espiritual. Entonces por eso al día siguiente yo le digo a Jesús, ¿tú cómo le hiciste? Lo que hace Jesús es que me recuerda un sueño que había tenido hace mucho. Y en el sueño estaba en la casa de mi abuela y venía hacia la cocina una serpiente amarilla, muy grande, muy gorda. Y la serpiente venía hacia mí y entonces mi tía gritaba, ¡mátala! Pero estás en una cocina. O sea, estuvieras en el monte, traes un talache, traes algo. Estaba en una cocina. ¿Qué agarraba? El cuchillo ese para la carne. Ese. Y el cuchillo lo encajaba en la serpiente, en la cabeza. Y eso es todo lo que recuerdo del sueño. Entonces Jesús me recuerda ese sueño y me dice, la guerra es contra la serpiente. No es coincidencia que después de haber recibido tanta palabra, haya tantas emociones desordenadas, haya tanta confusión, haya tantas situaciones. No es coincidencia, la guerra es contra la serpiente. Entonces yo me acordaba cuando Dios le dice a Eva, ella te herirá en el talón, tú le herirás ¿en dónde? En la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? ¿No era más fácil pescar a la serpiente de espaldas y partirla a la mitad? Porque ¿quién se pone de frente a la serpiente para darle en la cabeza? Digo, a menos que usted sepa matar serpientes, ¿no? Yo digo, si el veneno está de aquel lado, me pongo acá y la parto a la mitad de acá, porque no sé matar serpientes. Pero Dios le dice a Eva, tú la vas a herir en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Para que ella no hable. A la serpiente le tienes que dar en la cabeza para que deje de hablar. Porque si la partes por la mitad, si le sacas la vuelta, va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque le gusta, se divierte hablando mentira. Entonces, cuando yo entiendo eso, pienso, ¿y si mis hermanos están viviendo lo mismo? Si estas semanas también dudaron, si estas semanas también se enojaron mucho, si estas semanas también se querían agarrar con alguien y decirle sus verdades, y si también están viviendo lo mismo. Entonces yo digo, ¿qué pasa si el diablo también está metiendo su cuchara en la palabra que a ellos se les dijo? Luego supe que sí, pero eso no se los voy a contar. Lo que a mí me dolió fue cuando Jesús me dice, te enojaste porque alguien transgredió tu justicia, pero no te enojas cuando alguien transgrede la mía. ¿Por qué cuando no se cumple mi justicia tú no te enojas? ¿Por qué cuando alguien roba? ¿Por qué cuando alguien no cumple con mi mandato, con mi palabra? ¿Por qué no te enojas? Porque no tocó tu justicia. Te enojaste
porque crees que tu justicia es mejor que la mía. Porque si creyeras que mi justicia es mejor que la tuya, no te habrías enojado. Entonces, pues ahí lo resolví. O sea, ya no podía yo sacarle la vuelta y volverle a decir, es que me dijeron. O sea, ahí lo tuve que resolver. Entonces mi pregunta es, en estas semanas de ese domingo de aniversario a ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué te hizo desordenarte? ¿Qué te hizo querer quebrar relaciones? ¿Qué te hizo querer irte? ¿O qué te hizo dudar? Y decir, ¿sabes qué? A mí se me hace que se equivocaron. O sea, el pastor Ricardo con las palabras que nos dio se equivocó, ¿no? Se le fue ahí. ¿Qué te hizo dudar? De lo que tal vez no te dijo el pastor Ricardo, de lo que ya te dijeron los pastores, de lo que te han venido diciendo por años. ¿Qué te hizo dudar? ¿Qué te hizo perder la palabra? ¿Qué te hizo que se te olvidara lo que Dios ya te había dicho? ¿Qué te pusiste a ver? ¿A quién te pusiste a escuchar? Que la palabra que se soltó para tu vida se te olvidó, porque ahí está la serpiente. Ahí, a quien elegiste escuchar, es a la serpiente. Y se te olvidó que Dios ya había dicho, tú le vas a herir en la cabeza para que ya no te hable. Y escuchaste otra voz. ¿Qué te pasó en estos días? Ahora, no digo que no cometamos errores. Los cometemos, nos equivocamos, cometemos errores, sobrepasamos el límite, nos hacemos daño. Es cierto que nos vamos a equivocar, es cierto que nos vamos a lastimar, es verdad. Pero muy distinto es perdonar a quedarte rumiando, sobrepensando lo que te dijeron, lo que te hicieron. Y entonces, en lugar de ver la palabra, ver lo que el otro te hizo. Eso es muy distinto. Eso ya no está en el otro. Eso ya no es error del que te dijo, te hizo, te lastimó. Eso ya no es error del otro. Eso es personal. Es eso, error propio. Esto ya no se lo puedes reclamar al otro, porque el otro no te está diciendo que pienses en él todo el día. Esa es una decisión. Ahora, las tinieblas no son tontas. El diablo no es tonto. Ven lo que sucede. No tienen revelación, ¿es cierto? No tienen revelación, pero sí pueden ver lo que pasa. Y te vieron. Cuando estabas acá, recibiendo palabra, recibiendo de Cristo, ¿quién te vio? Tus hermanos te vieron, Dios te vio, y las tinieblas también te vieron. Y como te vieron y se dieron cuenta de que ahí algo se había soltado y que son ellas las que van a ser castigadas si tú cumples con lo que se te dijo, ¿qué van a hacer? Revolver la palabra. No pueden frenar. Escucha esto, la tiniebla no puede frenar que la palabra se suelte de la boca de Dios. Eso no lo pueden frenar. ¿Qué sí pueden hacer? Una vez que la palabra se dio, revolverla. Eso sí lo pueden hacer. Confundirte.
desenfocarte. Eso sí lo pueden hacer. Pueden revolver la tierra. ¿Para qué? Para que la semilla no dé fruto. Mateo 13, 18, 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Ahora, a lo mejor usted está aquí sentado y dice, no entiendo nada. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada a una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Si usted dice, ay, estuvo bien padre el culto, pastor, Dios me resolvió unas dudas que tenía y oraron por mí y sentí bien bonito, y luego se va a su casa y tiene problemas, dice, no, me hace que esto no es para mí. Ahí está. Sigue diciendo, y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Usted recibió la palabra y dijo, sí, Dios me ama, soy su hijo, le voy a echar ganas. Y luego le llegaron los recibos, lo multaron, no se dio el trabajo, no trae dinero. Ahí está. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce cual a 100 por 1, cual a 60 y cual a 30 por 1. ¿Quién decide qué tierra somos? Nosotros. Nosotros decidimos qué clase de tierra somos. La semilla se suelta, el sembrador no fue como este pedacito de tierra sí y este no, este otro sí y este me cae mal. No, el sembrador salió y aventó semillas. O sea, usted acá estaba sentado, vino la palabra y se soltó la palabra. No importa quién seas, de dónde viniste, qué te sucedió en la semana, se soltó la palabra. No importa si eres Pedro el que recibió las llaves, si eres Pedro el traicionero, se soltó la palabra. Sin importar quién seas, si la regaste o no, si traicionaste o no, se soltó la palabra. ¿Quién decide qué tierra es? Nosotros. El sembrador dio semillas. La tierra somos nosotros. Vamos a terminar. Va a tener misericordia de que tienen calor. Yo también tengo calor. Lucas 4. Vaya a Lucas 4. Acá sí, acompáñenme. Lucas 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Lucas 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días. Y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Usted viene, ¿no?, al culto. Es más, viene al FCM. Bueno, no, es que al FCM no funciona el ejemplo porque usted no viene. Usted viene al culto, ¿no? Y el culto se alarga. Dirigió el hermano Pedro, predicó la hermana Janet, hubo festejados, el culto se alarga. Y usted no almorzó, usted tiene hambre. Y llega, ¿quién llega? Llega la hermana Brenda con un pastel. Y le dice, ¿quiere? Ese hasta crudo me lo como.
Entonces, no es cierto, perdón. Entonces, ¿qué haces? Comer. Es lo más obvio. Habían pasado 40 días. ¿Qué era lo más obvio? Comer. ¿No podríamos pensar acaso que Jesús, siendo el Mesías, necesitaba comer para estar fuerte? ¿Para no desmayarse? ¿No era eso obvio? ¿No era humano? ¿No era aceptable? ¿No se justificaba Jesús si comía? Sí. ¿Quién lo iba a culpar después de 40 días? ¿Quién se atrevería a decirle que se equivocó si ha pasado tanto tiempo y tiene hambre? Es inhumano decirle que no coma. Entonces, cuando el diablo aparece y le dice: tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes razón, los otros se equivocaron. Tú tienes razón, tú no debías estar ahí. Tú tienes razón, a mí se me hace que el pastor se equivocó contigo. ¿Qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando llegaste y recibiste palabra, y los ángeles y el cielo y las tinieblas te vieron aquí, ¿qué sucedió? Salió palabra de la boca de Dios. ¿No te mueve un poquito eso? Que cuando llegaste, Dios dijera: es momento, hoy va a salir palabra de mi boca, porque hoy te vi, porque hoy llegaste. Entonces, lo que hace Jesús es responderle ¿con qué? Con la palabra. Jesús le responde a Satanás con la palabra. Ahora, la misma Biblia dice que la palabra que sale de Dios es una espada. Tú no vas a ir a darle de chanclazos a una serpiente. No vas a ir a agarrar una escoba y darle a una serpiente, porque no te estás peleando con un cucaracho o con una rata. La serpiente te puede matar. Eso quiero que lo entiendas. La serpiente con su veneno te puede matar. No vas a ir con una chancla, con un pedazo de periódico. No estás peleando con un perro. ¿Con qué le das? Con algo que tenga filo, con algo que la atraviese. ¿Qué agarras? Una espada. No tienes forma. Entiende esto. No tienes forma. No existe alguna manera posible en que le ganes a la serpiente a menos que tengas una espada. No le vas a ganar a la serpiente, no le vas a callar la boca a la serpiente, no le vas a demostrar a la serpiente que eres hijo de Dios a menos que tengas una espada. Ahora, el asunto es: ¿en dónde está la espada? ¿En dónde la dejaste? Porque ahí sí deberíamos aprender de Pedro. Pedro no pisaba calle sin espada, porque él sabía que en algún momento algún romano se iba a levantar y esa espada iba a atravesar algo. ¿Y nosotros? ¿En dónde dejaste la espada? Porque la serpiente no va a venir a decirte: ay, ya llegué. ¿Qué te dice la Biblia? Sean astutos como serpientes.
¿Por qué la serpiente sí tiene que ser astuta de venir a decirte hasta de qué te vas a morir y nosotros no? Y a nosotros no se nos cruza por la cabeza agarrar palabra y repetirla y agarrar la espada y atravesar a la serpiente. No, es que me dijo, es que me hizo, es que no me salió, es que yo no soy suficiente, es que yo no puedo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién fue tan astuto, tan convincente que te confundió y ahora le crees a la serpiente? Y ahora no solamente le crees, sino que repites todo lo que la serpiente fue y te dijo. ¿En dónde dejaste la espada? Hay una necesidad de conocer lo que está acá, la palabra, pero también hay una necesidad muy profunda de que puedas recordar cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios que solamente era para ti. Que aunque otro se esfuerce mucho, no es para ese otro. Que aunque otro trate de ser perfecto y de hacer todo bien, no es para ese otro, que es nada más para ti. Que te equivocaste, que la regaste, que lo hiciste mal, pero es para ti. Ahora hay una necesidad de que esa palabra que salió de la boca de Dios, te la aprendas. Para que cuando llegue la serpiente y quiera platicar contigo, le puedas responder lo que Dios ya dijo de ti, para que de una vez por todas se calle la boca y te deje tranquilo. ¿Tenemos ese poder? Sí tenemos ese poder de callarle la boca a la serpiente. Sí tienes ese poder. Ella te dirá en el talón, tú le vas a dar en la cabeza. Sí tienes ese poder de darle a la serpiente en la cabeza para que se muera, para que se calle. Sí tienes ese poder. ¿Cómo? Acordándote lo que Dios ya dijo de ti. Le voy a pedir que se ponga de pie. Primera de Pedro 5, 8, 10. Dice, sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo.